editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo de editoriales y columnas de opinión. Ya estoy junto a usted cuando son las 9 de la mañana con 43 minutos, 9 con 43 minutos. Indudablemente recordarle que los diarios todavía no circulan con regularidad en el país, sobre todo hablando de nuestra sede de gobierno. Es así que hoy solo está Página 7 que tenemos en nuestra mesa de trabajo y algún otro diario, y sin embargo el decano de la prensa nacional no circula, lo hará mañana, lunes, miércoles y viernes, Página 7 de lunes a viernes. Ningún diario circula los días sábados y domingos. Esperemos que pronto se pueda regularizar esta situación. Recibe el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Ya estoy junto a usted con editoriales y columnas de opinión y comienzo con Página 7. Página 7, ¿qué tiene para esta oportunidad en este día martes? Ahí está. Ya tiene usted en su pantalla, en este martes 16 de junio del año 2020, dice las amenazas de ABECOR. Bueno, ¿quién es ABECOR? Bueno, usted ya lo sabe. Bueno, les recuerdo, es el ilustrador de Página 7, Abel Bellido, más conocido como ABECOR. Viene siendo objeto de amedrentamiento y amenazas de muerte desde hace varios meses. No son amenazas anónimas. Las personas que acosaron y acosan a este periodista ilustrador han sido identificadas y sus intimidaciones se han difundido en redes sociales con amplitud para conocimiento público. Y recuerda Página 7, en su editorial de hoy, las primeras de ella, hablando de esas amenazas al caricaturista de Página 7, valga la redundancia, las primeras de ellas en el mes de abril procedieron de diferentes cuentas que fueron detectadas por Página 7, aunque no se llegó a conocer el nombre de los dueños de las mismas. Se pudo verificar que eran perfiles falsos, creados durante el gobierno del MAS y que se dedicaban desde entonces a difundir información falsa, acusaciones y amenazas. En ese momento y ante la persistencia y gravedad de las mismas, la dirección de Página 7 envió una misiva al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitando una investigación y medidas de protección para el caricaturista de Página 7, conocido como ABECOR. Diversas entidades de prensa y organismos internacionales repudiaron las agresiones a ABECOR, pero no se recibió respuesta alguna de parte de las autoridades que, sin embargo, detuvieron y encarcelaron a un, entre comillas, guerrero digital, cierre comillas, afín al MAS, que atacaba al gobierno y a la presidenta. Las amenazas no cesaron y hace unos días, esta vez de una cuenta abierta a nombre de Hazi Sakaka Garavito, volvieron las intimidaciones a Abel Bellido. Imbécil, tus días están contados, golpista, pinche yocalla de Unitel, tienes fecha de expiración y es el 6 de septiembre, como dice el valiente Junior, dice el mensaje. Sakaka Garavito es un abogado de Potosí y ha sido funcionario de algunas instituciones públicas de esa región en el gobierno del MAS en el periodo 2006-2019. Después de lanzar la amenaza, Sakaka borró su cuenta de Facebook. Nuevamente el hostigamiento ha sido repudiado por instituciones como la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, Naciones Unidas se ofreció a colaborar a Abel Bellido para realizar una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, concluye diciendo Página 7, sin embargo, hasta la fecha, las autoridades nacionales ni siquiera han acusado recibo de nuestra carta solicitando una protección que debiera ser obligatoria.
Las amenazas a Abel Bellido son amenazas a todo nuestro equipo de prensa y no cejaremos hasta que quienes se dedican a amedrentar a periodistas y ciudadanos con la única intención de acallarnos sean sancionados, dicen. Bueno, ¿qué le parece? Al parecer impunemente actúan los intimidadores, aquellos que amenazan así, de esa manera, públicamente se puede decir, a través de las denominadas redes sociales, y nadie hace nada. Hablando de las autoridades de gobierno, ¿no? Bueno, será así, es de esperar que los colegas periodistas que cubren las informaciones en Palacio de Gobierno o de Seguridad puedan preguntarle al ministro de Gobierno, a la propia presidenta, al ministro de la Presidencia, ¿qué pasa con estas intimidaciones? Voy con lo que viene a ser una especie de subeditorial de Página 7. Leyes y Cochabamba, se refiere al alcalde que ha renunciado ya, y dice: el departamento de Cochabamba y particularmente la ciudad capital no solo sufre por la crisis sanitaria que ha ubicado a esa región en tercer lugar con más contagios de COVID-19 después de Santa Cruz y Beni, sino también por la debilidad de sus instituciones y por la falta de coordinación de sus autoridades. En medio de ese caos, dice Página 7, la gobernación manejada por el MAS disputa con el gobierno el control del SEDES, mientras que el alcalde José María Leyes renuncia y decide retirar su renuncia en menos de 2 semanas, enfrascado también en una pugna con el gobierno. Ambos son además del mismo partido, o mejor aún, con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Leyes tiene procesos por la compra de mochilas con supuesto sobreprecio y últimamente fue acusado por la adjudicación presuntamente irregular de comida para los policías. Tras una orden de aprehensión anunció su renuncia y este lunes se desdijo para prometer que seguirá, entre comillas, trabajando por Cochabamba. Esta desinstitucionalización, producto de la pugna de poder, perjudica a Cochabamba y a la atención de la emergencia. ¿Leyes viene a ser o no viene a ser culpable? Bueno, se preguntarán, ¿qué pasa con su actitud? Renuncia, luego de 2 semanas vuelve a retomar, en fin, es una situación realmente preocupante, ¿no?, la que acontece en el municipio cochabambino. Vamos con algunas columnitas que no dejan de ser siempre interesantes para mucha gente, para los lectores. Ahí usted ya tiene en la pantalla, ¿no? Enredados, dice esta columna. Una es cinismo, dice. Un señor, Sergio Montes, dice: hay un grupo de gente que está clamando por elecciones y critican el prorroguismo, entre comillas. Tal vez si un sujeto no hubiese porfiado por la reelección y hubiera dado paso a otra candidatura de su partido, no estaríamos en estas. El nivel de cinismo es impresionante e inmoral. Dice, ¿usted qué opina? Luego un señor, Pablo Stefanoni, habla de la crisis sanitaria y dice: Bolivia se encamina a una crisis sanitaria. La salud es una asignatura pendiente de los 15 años de Evo, y a eso se suma el corporativismo de los médicos, un gremio que contribuye poco a mejorar las cosas, y un gobierno, el actual, que creyó que iba a combatir el COVID con la policía, y claro, agregaríamos nosotros con las Fuerzas Armadas, los médicos. Yo escribí algún artículo de opinión hace varias semanas y dije: los paladines de la lucha contra Evo Morales, los mandiles blancos, unidos entonces, ahora se dicen de todo, ¿no? Se insultaron, por un lado el señor Larrea y por otro lado el doctor que preside el CIRMES, y parecen enemigos irreconciliables, y juntos fueron paladines para la recuperación de las libertades democráticas. ¿Qué pasa? Hay intereses. Qué lamentable y qué deplorable la actitud tanto del señor Larrea como también la actitud del doctor del CIRMES, se me fue el apellido en este momento. Vamos con la caricatura de Página 7. Ahí está, de Abecor, que es objeto de amenazas. ¿Qué tiene ahora alguien? ¿Es un cadáver? Bueno, ahí está, en uno de los dedos, ahí dice: peregrinó por 7 hospitales, murió en la calle, 3 cementerios lo rechazaron. Peregrinó por 7 hospitales, murió en la calle,
3 cementerios lo rechazaron. ¿Qué le parece por estar con coronavirus? En la primera plana es deplorable, ¿no?, al respecto, como un añadido. Hospitales piden prueba negativa de COVID para atender. O sea, usted para hacerse atender por una emergencia, tiene problemas en su sistema cardiovascular, bueno, en fin, el hígado, lo que fuere, y el hospital le dice su prueba de que no tiene usted COVID. Entonces, los testimonios revelan que para atender otras enfermedades, los hospitales piden prueba negativa de coronavirus o COVID-19 para evitar más contagio. El requisito, entre comillas, pone a peregrinar a los pacientes. Ahí a eso se refiere esta caricatura. Deplorable, lamentable. No debiera ser así, ¿no? Bueno, alguno dirá, mejor, ¿quién quiere ir a esos lugares donde mejor me voy a contagiar muy rápidamente de COVID? Sí, sí, como vimos letreros, por ejemplo, ahí por las dependencias de la Caja Nacional en la Plaza Murillo, dice, en su casa usted está más seguro que aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se hace atender de las enfermedades, las dolencias que le aquejan? Bueno, esto del COVID ha puesto patas arriba a nuestro sistema sanitario, a Bolivia, a las autoridades, en fin, a los propios médicos, y no solo aquí en nuestro medio, sino en todo el mundo. Qué deplorable, qué lamentable, pero saldremos de esta situación. Sea animoso y positivo. Vamos ahora con otra columna de opinión. Entre el poder y la muerte, dice, entre el poder y la muerte, escribe el señor Renzo Abruzzese, que es sociólogo, y él dice que las elecciones para septiembre, ahí en el sumum de su columna de opinión, dice, las elecciones para septiembre, si se realizan bajo la sombra del virus, terminarán restando más que sumando apoyo al vencedor. Y destaca que una disyuntiva inédita ha puesto el sistema político en aprietos. Se enfrentan dos principios irreductibles. El primero, se priorizan las condiciones políticas que eventualmente derivarían en una victoria electoral, que es una cuestión de poder. En el otro, o sea, el segundo, se prioriza la posibilidad de controlar una pandemia que a claras luces puede resultar devastadora. En un extremo, la urgencia de salvaguardar la salud pública colisiona con la necesidad de activar el aparato económico, pues es cierto que la epidemia del coronavirus desnudó la pobreza que reina en el país y obliga a más de 2/3 de la población a ganarse el pan de cada día a pesar de los riesgos. No deja de tener razón el señor Abruzzese cuando decían que no hay pobreza en Bolivia en el anterior gobierno. Bueno, era el hazmerreír en el mundo de los especialistas, sobre todo del campo económico financiero, que ya no hay pobreza, que ya estamos cerca a Suiza, somos igual que Suiza, imagínense, y no se daban cuenta que ya no hay desempleo en Bolivia, no hay pobres, y era mentira. Hay desempleo porque la mayor parte de la gente, como dice este señor, 2/3 de nuestra población ganan vendiendo en las calles, ganan con el comercio informal, ganan por salir a las calles, poner un puestito en cualquier lugar, en fin, no porque no hay fuentes de trabajo que haya creado positivamente el gobierno, de no ser las del Estado, ¿no? Y trató de hacerlo con empresas que resultaron fallidas, que ahora muchas están en quiebra porque fueron mal manejadas. Más fueron los sueldos altos para los ejecutivos de los seguidores de los miembros del anterior gobierno que otra cosa. Lamentable. El señor Abruzzese, entre el poder y la muerte, que titula esta su columna de opinión, dice, sin embargo, que si las elecciones prolongan la ya dolorosa existencia del aislamiento y sus secuelas económicas, sociales y psicológicas, el ganador corre el riesgo de que a él se le atribuya lo mismo que ahora se le atribuye al MAS, un desproporcionado desprecio por la vida. Si hipotéticamente el acto eleccionario no agrava la situación epidemiológica, ningún escenario de los mencionados tiene valor alguno. El hecho es que desde el punto de vista prospectivo, y tal como la epidemia avanza en nuestro medio, y en particular en algunas ciudades capital, lo más probable es que las elecciones fijadas para septiembre, si se realizan bajo la sombra del coronavirus, terminarán restando más que sumando apoyo al vencedor. Pareciera estar en un laberinto sin salida el país, pero la opinión de la gente, aunque no me crea,
bueno, consulte usted al ciudadano de a pie y dice, tiene que hacerse las elecciones, sí o sí, ya de una vez quieren saber quién va a ser un gobierno legal. Vamos finalmente con esta columna de opinión antes de nuestra despedida. Y ahí usted ya tiene, en el largo plazo todos habremos muerto. Caramba, bueno, no deja de ser algo verdadero, ¿no? Juan Antonio Morales es quien escribe, él es profesor de la Universidad Católica y expresidente del Banco Central de Bolivia. Y dice, puede emerger una economía nacional menos dependiente de los recursos naturales, más diversificada, menos consumista. El título de este artículo es el de las tantas veces citada expresión del famoso economista inglés Keynes, a la que replicó la no menos famosa Joan Robinson con "pero no todos al mismo tiempo". Keynes quería enfatizar la importancia de resolver los problemas de corto plazo para poder lograr resultados tanto en el mediano como en el largo plazo. Bueno, sí, arreglar los asuntos de corto plazo de una buena vez, entre ellos se da a entender unos las elecciones y otros aspectos, eso para que podamos en el mediano y en el plazo largo solucionar todos los problemas del país, porque además dice, en el largo plazo todos habremos muerto. Es algo que, bueno, una especie de parodia, digamos algo así, de lo que está viendo este columnista, de lo que acontece en el país. Pues dice, y hay algunos rebrotes del césped, y si se logra controlar la pandemia, puede emerger una economía nacional menos dependiente de los recursos naturales, más diversificada, menos consumista. No hay mal que por bien no venga, pero habrá que tener paciencia. Resolvamos primero los problemas urgentes, dice, y los problemas urgentes son poner fin a tantos malos manejos, dicen muchos, poner fin a las acciones realmente salvajes de muchos dirigentes o gente pagada del anterior gobierno y poner también en vereda indudablemente a quienes se aprovechan de estar en las riendas del poder y bueno, manejan mal nuestras instituciones. Caso YPFB, caso Entel y tantos otros. Entonces no deja de tener razón. Usted puede leer la columna completa, que es extensa, en página 7 en su edición de hoy. Amiga, amigo televidente, de esa manera llego al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención y nos reencontramos, Dios mediante, mañana en el mismo horario. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita